Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que me apoyaras suscribiéndote y dejando tu me gusta, para que el canal crezca y pueda seguir trayéndote este tipo de historias. Muchas gracias. La noche en que todo empezó, el cristal del lobby reflejaba una calma que no existía. Afuera, la ciudad respiraba lluvia vieja. Adentro, el Hotel Ravenhill Grand sostenía su prestigio con alfombras limpias y sonrisas ensayadas. Nadie imaginaba que, detrás de una mesa de servicio y una bandeja de copas, una mujer iba a escuchar las palabras que podían destruir una empresa de décadas, o salvarla para siempre. El reloj marcaba las 21:40 cuando el ascensor dorado se abrió y dejó pasar a 4 hombres de trajes idénticos, cortados con la misma precisión que sus silencios. Venían de lejos y creían estar a salvo. Ella se llamaba Emily Carter, tenía 29 años y trabajaba como camarera nocturna en el Ravenhill Grand, ubicado en el distrito financiero de Westbrook. No había llegado ahí por ambición, sino por necesidad. Emily no soñaba con lobbies ni con propinas. Soñaba con estabilidad, con pagar la renta a tiempo, con que su madre pudiera descansar sin pensar en facturas. Emily vestía el uniforme gris perla del hotel con una disciplina casi militar. El cabello castaño recogido, los zapatos pulidos, la espalda recta. Nadie la miraba 2 veces. Y eso, sin saberlo, era su mayor ventaja. El Ravenhill Grand era uno de esos hoteles donde los acuerdos importantes no se anunciaban, se susurraban. Emily lo sabía porque desde hacía meses había aprendido a leer los gestos. El temblor leve en una mano, la pausa incómoda antes de firmar, el pedido de otra botella cuando la conversación se volvía peligrosa. Esa noche, el gerente de eventos le asignó la sala Ashcroft, un salón privado reservado para invitados especiales. El nombre del anfitrión apareció en la tablet de servicio y Emily lo reconoció de inmediato. Walter H. Beaumont. Beaumont era una leyenda viva en Harrington. 82 años, fundador y dueño de Beaumont Maritime Holdings, una compañía que había sobrevivido a crisis, fusiones y traiciones silenciosas. Se decía que Walter ya no confiaba en nadie, que firmaba despacio, que escuchaba más de lo que hablaba. Emily lo había atendido 2 veces antes, siempre solo, siempre puntual, siempre educado. Pero esa noche no estaba solo. Los 4 hombres que lo acompañaban se presentaron con nombres que sonaban como marcas de relojes caros: Leonard Kruger, Matteo Rinaldi, Sven Holtz y Adrian Moreau. Ejecutivos extranjeros, representantes de un fondo de inversión con sede en Königsfeld, una ciudad que Emily conocía demasiado bien. Pidieron vino francés, agua sin gas y silencio. Walter pidió té. Emily sirvió con la cabeza baja, como siempre. Sonrió cuando fue necesario, anotó pedidos, retrocedió 2 pasos exactos antes de girar, y entonces, mientras dejaba una bandeja auxiliar junto a la pared, lo escuchó. No fue una palabra suelta, fue una frase completa, en alemán. Emily se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Nadie se dio cuenta. Emily sirvió con la cabeza baja, como siempre. Sonrió cuando fue necesario, anotó pedidos, retrocedió 2 pasos exactos antes de girar, y entonces, mientras dejaba una bandeja auxiliar junto a la pared, lo escuchó. No fue una palabra suelta, fue una frase completa, en alemán. Emily se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Nadie se dio cuenta. Emily no había aprendido alemán en una universidad prestigiosa. Lo había aprendido limpiando mesas en un restaurante de carretera 5 años atrás, cuando un camionero bávaro le enseñaba palabras a cambio de café caliente. Luego vinieron los turnos dobles, los audiolibros usados, los cuadernos llenos de verbos irregulares. Aprendió por terquedad, porque el idioma, para ella,
Era una puerta que se abría cuando las otras estaban cerradas. Y ahora, esas palabras no eran casuales. «wird es nicht merken», dijo Krüger con una sonrisa breve. «Vertraut auf uns». Emily entendió cada sílaba. «No se dará cuenta. Confía en nosotros». Sintió un golpe seco en el pecho, pero siguió caminando. Dejó la bandeja, ajustó una servilleta, volvió a su posición. Los hombres bajaron aún más la voz. «Die Dokumente sind vorbereitet, nur seine Unterschrift fehlt. Und danach ist das Unternehmen praktisch unseres. Los documentos están preparados. Solo falta su firma, y después la empresa será prácticamente nuestra». Emily tragó saliva. Miró a Walter Beaumont. El anciano sostenía la taza de té con ambas manos, escuchando, asintiendo de vez en cuando. Confiado. Vulnerable de una forma que solo tienen quienes ya han vivido demasiado. En la mesa había una carpeta negra, gruesa, demasiado gruesa. Para los ejecutivos, Emily era invisible, una camarera más, una chica que no entendía nada. Por eso no se molestaron en cambiar de idioma, por eso dejaron caer frases completas, planes enteros, como migajas sobre el mantel. Emily siguió atendiendo durante 20 minutos, que se sintieron como horas. Cada palabra que escuchaba encajaba con la anterior. No era una negociación, era una trampa. Los documentos no eran una alianza, eran una cesión encubierta, cláusulas escondidas, firmas cruzadas. Un final elegante para una empresa que había tardado medio siglo en construirse. Cuando salió de la sala, sus manos temblaban. Se apoyó un segundo contra la pared del pasillo de servicio. Respiró. Pensó en su madre. Pensó en el alquiler. Pensó en lo fácil que sería seguir trabajando como si nada. Y pensó en Walter Beaumont firmando sin saber. Esa noche Emily terminó su turno como siempre. Marcó salida. Caminó 3 cuadras hasta el autobús. Se sentó junto a la ventana empañada. El reflejo le devolvió un rostro serio, más viejo de lo que marcaban sus 29 años. No era su empresa, no era su problema, pero las palabras seguían resonando. Vertraut auf uns, confía en nosotros. Emily cerró los ojos. Sabía algo que no debía saber, y una vez que se sabe, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Al llegar a su departamento, dejó el bolso en el suelo sin encender la luz. Se sentó en la cama, sacó un cuaderno viejo del cajón. En la primera página escribió una sola frase, como si fuera un juramento silencioso. «Si nadie dice nada, yo lo haré». Aún no sabía cómo, aún no sabía a quién, pero esa noche entendió algo con claridad brutal. Ser subestimada no la hacía pequeña, la volvía peligrosa. Y el juego, sin que los hombres de trajes idénticos lo supieran, acababa de cambiar. Emily no durmió esa noche. El amanecer se filtró por la ventana del departamento con una luz pálida, casi enferma, y la encontró sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café intacta frente a ella. Había pasado horas repasando cada palabra escuchada en la sala Ashcroft, traduciéndolas una y otra vez en su cabeza, buscando la forma exacta de explicarlas sin parecer exagerada, ni oportunista, porque ¿quién iba a creerle? Una camarera, una empleada más del hotel, una mujer joven hablando de documentos falsos, de cláusulas ocultas, de ejecutivos extranjeros. Emily entendía el riesgo. Si hablaba sin pruebas, podía perder su empleo. Si se equivocaba, quedaría marcada. Y si tenía razón, podía meterse en algo mucho más grande que ella. Aún así, se duchó, se vistió con su uniforme y salió. Ese día pidió, por primera vez, desde que trabajaba en el Ravenhill Grand, un cambio de turno. Necesitaba volver a la noche, a la misma sala, al mismo silencio peligroso. La oportunidad llegó más rápido de lo esperado. A las 18:30, el supervisor la llamó a su oficina.
Emily, el señor Beaumont vuelve esta noche. Misma sala, mismos invitados. ¿Puedes encargarte? Ella asintió sin dudar. Claro. Cerró la puerta con cuidado. Sus manos sudaban. La sala Ashcroft olía a madera pulida y a secretos viejos. Emily llegó antes que nadie. Preparó la mesa, revisó cada servilleta, cada copa, cada detalle. Pero lo que buscaba no estaba a la vista. Sabía que los documentos regresarían, y regresaron. A las 20:55, Walter Beaumont entró apoyado en su bastón de nogal. Vestía un traje azul oscuro, perfectamente planchado. Saludó a Emily con una leve inclinación de cabeza. Buenas noches. Buenas noches, señor Beaumont. Los ejecutivos llegaron minutos después. Sonrisas amplias, apretón de manos firme. La carpeta negra volvió a colocarse sobre la mesa como si fuera parte del decorado. Emily sirvió el vino. Se mantuvo cerca, fingiendo revisar el nivel de las copas, limpiando una mancha inexistente. Y entonces, otra vez, cambiaron de idioma. Heute schließen wir das ab. Wird unterschreiben. Hoy cerramos esto. Firmará. Emily sintió un nudo en el estómago, pero esa vez no se limitó a escuchar. Cuando Kruger pidió hielo, Emily se acercó. Al inclinarse para servirlo, dejó caer accidentalmente una cuchara de plata. El sonido metálico rompió la conversación. Todos miraron hacia abajo. «Disculpen», dijo con voz tranquila. «Ahora mismo traigo otra». Al agacharse, sus ojos pasaron por la carpeta abierta apenas unos centímetros. Fue suficiente. Reconoció términos, frases legales que había aprendido a fuerza de curiosidad y lecturas nocturnas. Vio palabras como transferencia total, control operativo, poder irrevocable. No era una alianza, era una entrega. En la cocina, Emily apoyó ambas manos sobre el acero frío de la mesa de trabajo. Respiró hondo. Tenía que actuar, pero no de cualquier forma. No podía enfrentarlos. No podía acusarlos frente a todos. Tenía que llegar a Walter Beaumont, a solas. La oportunidad llegó cuando el anciano pidió ir al baño privado del pasillo lateral. Kruger se ofreció a acompañarlo, pero Walter negó con un gesto. Emily lo vio levantarse y supo que ese era el momento más peligroso de su vida. «Señor Beaumont», dijo, interceptándolo con respeto, «¿me permite un segundo?» El anciano la miró sorprendido. «¿Ocurre algo?» El pasillo estaba vacío. La alfombra absorbía los sonidos. Emily sintió que el corazón le golpeaba en las sienes. «No debería decir esto», continuó, «y entiendo si decide ignorarme. Pero anoche escuché parte de la conversación en la sala. Yo hablo alemán». El rostro de Walter cambió. No fue incredulidad, fue alerta. «¿Y?» preguntó con voz baja. «Los documentos que le están presentando no son lo que dicen ser. No es una sociedad. Es una sesión encubierta. Si firma, perderá el control de su empresa». El silencio se volvió pesado. Emily pensó que ahí terminaba todo, que él la despediría, que llamaría al gerente, que diría que una camarera se había extralimitado. Pero Walter Beaumont no hizo nada de eso. La miró fijamente, como si intentara ver más allá del uniforme. «¿Está segura de lo que dice?» «Completamente», respondió. «Los escuché planearlo. En su idioma. Creen que nadie entiende». Walter apoyó ambas manos en el bastón. Sus nudillos se pusieron blancos. «Vuelva a la sala», dijo finalmente. «Actúe normal. No diga nada más». Hizo una pausa. «Y gracias por su honestidad». Emily asintió y regresó. Durante el resto de la noche algo cambió. Walter hizo preguntas, más de las habituales. Pidió tiempo. Cerró la carpeta sin firmar. Los ejecutivos comenzaron a impacientarse. Sonreían, pero sus ojos ya no eran amables. Emily observaba en silencio, sirviendo copas, recogiendo platos, sabiendo que había encendido una mecha invisible. Cuando la reunión terminó, Kruger lanzó una última mirada a Emily. Fría, calculadora.
Ella sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Esa noche, al salir del hotel, Emily sintió miedo por primera vez. No el miedo cotidiano de no llegar a fin de mes. Era otro, más profundo. Había hablado, había intervenido, y ahora nada volvería a ser sencillo, porque cuando tocas intereses millonarios, la verdad deja de ser solo una palabra y se convierte en un peligro. Los días siguientes no trajeron respuestas, trajeron silencio. Emily siguió cumpliendo sus turnos en el Ravenhill Grand como si nada hubiera pasado. Servía desayunos, recogía copas, sonreía a huéspedes que jamás imaginarían lo que se estaba gestando detrás de las puertas privadas. Pero el hotel, ese lugar que conocía de memoria, comenzó a sentirse distinto, más estrecho, más atento. Sabía que la estaban observando, no de manera abierta, no con preguntas directas. Era algo más sutil, un cambio de tono, un saludo que ya no llegaba, un supervisor que pasaba 2 veces por el mismo pasillo sin motivo aparente, y, sobre todo, los ejecutivos. Kruger y su comitiva no regresaron al hotel, pero dejaron una estela. Emily los sentía presentes, como una conversación interrumpida que aún flota en el aire. Había tocado algo que no se suponía que tocara. Walter Beaumont, por su parte, desapareció del radar. No volvió al hotel, no llamó, no envió mensajes. Durante una semana entera, Emily se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Si el anciano, presionado, había decidido firmar en otro lugar. Si ella había hablado demasiado tarde. La duda es una forma lenta de castigo. Cada noche, al llegar a su departamento, Emily repasaba la escena en el pasillo. El rostro de Walter, su mirada contenida, ese gracias dicho con voz grave. Intentaba aferrarse a eso, hasta que el teléfono sonó. Era martes, 22:13, número desconocido. «¿Emily Carter?», preguntó una voz masculina, firme. «Sí». «Habla Thomas Reed, asistente personal del señor Beaumont. Él desea verla mañana a las 10, en su oficina, en Beaumont Tower». Emily sintió que el estómago se le cerraba. ¿Ocurre algo? Lo sabrá mañana, respondió. Y gracias por venir. Colgó. Emily se quedó mirando la pantalla apagada. No sabía si aquello era una oportunidad o una sentencia. Beaumont Tower dominaba el centro financiero de Harrington como un recuerdo que se niega a desaparecer. No era el edificio más alto, pero sí uno de los más respetados. Piedra clara, ventanales sobrios, una entrada sin ostentación. Emily llegó 10 minutos antes. La recepcionista la condujo hasta un ascensor privado. Nadie hablaba, nadie sonreía. El despacho de Walter Beaumont era amplio pero sencillo. Madera oscura, fotografías en blanco y negro. Un hombre joven frente a un astillero. El mismo hombre, décadas después, recibiendo un reconocimiento. Walter estaba de pie, mirando por la ventana. «Gracias por venir, Emily», dijo sin girarse. «Gracias por recibirme, señor Beaumont». Él se volvió lentamente. Su expresión ya no era la del anciano vulnerable de la sala privada. Era otra, más dura, más despierta. «He pasado 47 años construyendo esa empresa», comenzó, «y casi la pierdo en una mesa de hotel sin saberlo». Emily bajó la mirada. No sabía si debía hablar. «Hizo lo correcto», dijo él con firmeza, «y por eso está aquí». Walter se sentó y deslizó una carpeta hacia ella. No era la negra, era azul. «Contraté traductores externos, abogados independientes, auditores, todo», continuó. «Usted tenía razón, cada palabra». Emily levantó la vista. Sintió un alivio tan fuerte que casi le dolió. «Los documentos eran falsos», siguió Walter, «diseñados para transferir el control total en menos de 6 meses, legal, limpio, mortal». Guardó silencio un segundo. «Y alguien en mi propio consejo los avaló. La traición no venía solo de afuera». Walter explicó con calma quirúrgica.
Uno de sus directivos, Harold Whitman, había facilitado el contacto con el fondo extranjero. Comisiones ocultas, promesas de retiro cómodo, todo perfectamente encubierto. «No puedo enfrentarlos aún», dijo Walter. «Necesito pruebas y tiempo». La miró directamente. «Y necesito a alguien que escuche lo que no se dice». Emily entendió antes de que terminara la frase. «Usted quiere que siga siendo invisible». «Exacto». Walter se recostó en la silla. «Quiero que vuelva al hotel, que observe, que escuche, que traduzca, sin levantar sospechas. Nadie sospecha de una camarera». Emily sintió miedo, un miedo real, pero también algo nuevo, propósito. «¿Y si descubren que hablé?» «No lo harán», respondió Walter, «porque subestiman lo que no entienden». Hizo una pausa. «Como yo hice». Durante las semanas siguientes, Emily vivió una doble vida. De día, camarera, turnos largos, rutina. De noche, informes discretos enviados a un correo cifrado, traducciones precisas, detalles que parecían insignificantes, pero no lo eran. Los ejecutivos regresaron, esta vez más cautelosos. Cambiaban de idioma con frecuencia, mezclaban frases, creían estar a salvo. No lo estaban. Emily anotaba todo, fechas, nombres, tonos, comentarios al pasar. Una palabra mal elegida puede delatar un plan entero. Pero el peligro crecía. Una noche, al salir por la puerta de empleados, notó un auto estacionado al otro lado de la calle. Oscuro, motor encendido, no se movió cuando ella pasó. Al día siguiente encontró su casillero abierto. Nada faltaba. Eso era lo peor. Walter Beaumont avanzaba con su estrategia en silencio. Cada pieza encajaba lentamente. Las pruebas se acumulaban. La red comenzaba a tensarse, pero Emily lo sabía. Antes de que todo terminara, alguien iba a intentar detenerla. Porque cuando la verdad se acerca demasiado, deja de ser ignorada y empieza a ser atacada. Y ella, una camarera invisible, estaba justo en el centro del juego. El error más común es creer que el peligro siempre anuncia su llegada. En realidad, casi nunca lo hace. Emily lo comprendió una noche cualquiera, al terminar su turno y encontrar un sobre blanco deslizado bajo la puerta de su departamento. No tenía remitente, no tenía sello, solo su nombre, escrito con una letra firme, impersonal. Dentro había una sola hoja. Hay silencios que conviene respetar. Nada más. Emily cerró la puerta con llave. Apoyó la espalda contra la madera. No gritó. No lloró. El miedo llegó después, en oleadas lentas, como una marea oscura que no hace ruido al subir. Aún así, al día siguiente fue a trabajar, porque cuando retrocedes una vez, el miedo aprende dónde empujarte. Walter Beaumont recibió la noticia con una calma tensa. «Era cuestión de tiempo», dijo por teléfono. «Ya saben que algo no encaja». Hizo una pausa. «¿Puede seguir?» Emily miró el sobre la mesa. Sí, no fue valentía, fue convicción. Los ejecutivos intensificaron sus movimientos, reuniones más largas, cambios de locación, llamadas fuera de agenda. El nombre de Harold Whitman comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre asociado a frases como acelerar, cerrar, no dejar cabos sueltos. Emily captó una conversación clave en francés, otra lengua que dominaba lo suficiente para entender lo esencial. La fille pose problème. Alors, eliminons le problème. La chica es un problema. Entonces, eliminemos el problema. No hablaban de violencia física, hablaban de algo más elegante, más limpio. Desprestigio, despido, ruina. Y no tardaron en intentarlo. 2 días después, el gerente del hotel llamó a Emily a su oficina. Sobre el escritorio había un informe impreso. Faltas, quejas, horarios supuestamente incumplidos. «Emily, hay irregularidades», dijo sin mirarla. «Nada grave, pero...» Ella entendió.
La estaban empujando hacia afuera. Esa misma noche, Walter Beaumont tomó una decisión. «Es ahora», le dijo. «Si espera más, te destruirán primero». El plan final no fue una explosión, fue una revelación. Walter convocó a una reunión extraordinaria del Consejo en Beaumont Tower. Invitó a los ejecutivos extranjeros, a Whitman, a abogados externos, a auditores independientes y, discretamente, pidió que Emily estuviera presente, no como camarera, como testigo. Emily llegó vestida de forma sencilla pero distinta, sin uniforme, sin bandeja. Nadie la reconoció al principio. Cuando Walter tomó la palabra, la sala se llenó de una tensión espesa. Durante meses, comenzó, confié en personas que no merecían esa confianza. Miró directamente a Whitman. Y estuve a punto de firmar mi propio final. Activó una pantalla. Correos, grabaciones, traducciones certificadas, cláusulas resaltadas, conversaciones completas en alemán, francés e italiano, con subtítulos claros, irrefutables. Los rostros cambiaron. Kruger intentó hablar. Fue detenido. «Todo lo que van a decir ya está documentado», continuó Walter, «y entregado a las autoridades correspondientes». El silencio fue absoluto. Entonces Walter hizo algo inesperado. «La persona que evitó esto no fue uno de ustedes». Se volvió hacia Emily. Fue ella. Emily sintió todas las miradas caerle encima. Algunas incrédulas, otras furiosas, otras, por primera vez, respetuosas. «Emily Carter», dijo Walter, «camarera del Ravenhill Grand». Hizo una pausa. «Políglota, observadora, honesta y subestimada». Whitman bajó la cabeza. Los ejecutivos extranjeros comprendieron demasiado tarde que habían perdido. La reunión terminó con destituciones inmediatas, contratos anulados, demandas en curso. La empresa estaba a salvo. Pero Emily estaba exhausta. Esa noche, al salir de Beaumont Tower, Emily caminó sin rumbo por Harrington. La ciudad seguía igual. La gente seguía con su vida. Nadie sabía lo que había ocurrido en esa sala. Pensó en el sobre, en el miedo, en todo lo que había estado dispuesta a perder, y entendió algo que nunca olvidaría. Decir la verdad siempre cuesta. Lo que cambia es el precio que estás dispuesto a pagar. El teléfono vibró. Mensaje de Walter Beaumont. «Mañana a las 9. Hay algo más que debemos hablar». Emily levantó la vista hacia los edificios iluminados. Aún no sabía qué venía después, pero por primera vez no se sentía pequeña. Emily llegó a Beaumont Tower antes de las 9, no por puntualidad, sino porque no había dormido. La noche anterior, su mente se negó a cerrar ciclos. Cada escena regresaba con una claridad incómoda. La sala privada del hotel, las voces en otro idioma, el sobre bajo la puerta, las miradas en la sala del consejo. Cuando el ascensor se detuvo en el último piso, Emily respiró hondo. No sabía si estaba a punto de recibir una oferta o una despedida elegante. Walter Beaumont la esperaba de pie junto a la ventana. Esa mañana no llevaba traje, vestía un suéter oscuro y pantalones sencillos. Parecía por primera vez un hombre cansado. «Siéntese, Emily», dijo. Ella obedeció. Durante unos segundos ninguno habló. Harrington se extendía abajo, indiferente, ajena. «Cuando fundé Beaumont Maritime Holdings», comenzó Walter, «tenía 35 años y una desconfianza saludable hacia el mundo. Con el tiempo, olvidé por qué era necesaria». Se volvió hacia ella. «Usted me recordó algo esencial. La lealtad no se compra, se reconoce». Emily escuchaba en silencio. Podría agradecerle, darle una compensación y dejar que vuelva a su vida. Continuó. «Pero eso sería desperdiciar algo que no aparece 2 veces». Abrió una carpeta. Esta vez no era azul ni negra, era blanca. «Quiero ofrecerle el puesto de directora de Relaciones Internacionales y Lenguas Estratégicas de la compañía». Emily parpadeó. «Yo no tengo un título universitario».
dijo, casi en automático. Walter sonrió apenas. Tiene algo mejor. Criterio, idiomas y el valor de hablar cuando todos callan. Empujó la carpeta hacia ella. El cargo incluye formación completa, salario ejecutivo y mi respaldo personal. Hizo una pausa breve. Pero también incluye responsabilidad y visibilidad. Ya no será invisible. Emily cerró los ojos un segundo. Aceptó. Los meses siguientes fueron un aprendizaje acelerado. Emily dejó el uniforme del hotel, cambió bandejas por informes, pasillos silenciosos por salas de negociación, aprendió a sentarse en mesas donde antes no la habrían dejado entrar. Y, a veces, sentía vértigo. Pero no estaba sola. Walter la guiaba sin condescendencia, exigente sí, pero justo, y poco a poco la empresa recuperó estabilidad, socios reales, confianza. Los ejecutivos extranjeros enfrentaron procesos legales. Whitman desapareció del mundo corporativo. No hubo venganza estridente, solo consecuencias, las más efectivas. Un viernes por la tarde, Emily regresó al Ravenhill Grand, no como empleada, como huésped. Caminó por el lobby, observando a las camareras moverse con la misma disciplina que ella había tenido. Se detuvo frente a la sala Ashcroft. Por un instante, recordó quién había sido ahí dentro y quién era ahora. A veces, el destino no cambia tu vida de golpe. A veces, solo te pone a escuchar lo que otros no quieren que oigas. Meses después, Walter Beaumont se retiró oficialmente. En su discurso final no habló de números ni de expansión. Habló de personas. Las empresas no caen por falta de dinero, dijo. Caen cuando dejan de escuchar. Emily, sentada en primera fila, entendió que aquella historia no trataba solo de salvar una compañía. Trataba de reconocer el valor donde nadie miraba. Esa noche, al llegar a su departamento, el mismo de siempre por decisión propia, Emily abrió el viejo cuaderno donde había escrito aquella frase meses atrás. Si nadie dice nada, yo lo haré. Debajo, añadió otra. Y a veces, eso basta para cambiarlo todo. La vida no le había regalado poder, se lo había ganado escuchando. Y esa, pensó, era la forma más justa de justicia.